Perfecto. Vaya rápidamente en su Biblia a Génesis 3 del 8 en adelante. Génesis 3 del 8 en adelante. Retomamos nuestra serie de enseñanzas acerca de antropología bíblica. Tenía ya varias semanas que no habíamos tomado clase, entre que se atravesaron vacaciones. Escuchamos a nuestro hermano Carlos también dar las enseñanzas. Por eso es que no habíamos podido tener la oportunidad de continuar con esta serie de enseñanzas. Hoy retomamos antropología bíblica cristiana. Génesis 3 del 8 hasta el final. El tema se titula, es el tema 13, se titula Las consecuencias de la caída. Dice así la escritura: y oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Mas el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Mucho ojo con esta pregunta, porque es más que una pregunta retórica, es una pregunta muy importante, ahorita lo vamos a ver. Adán respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y el Señor Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto era madre de todos los vivientes. Lo que te decía anteriormente, se cree que ya había descendientes del huerto o hijos de Adán y Eva en el huerto que cayeron junto con Adán y Eva por ser cabeza federal. 21. Y el Señor Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo el Señor Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó el Señor del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino al árbol de la vida. Donde dice la Biblia que estaba el huerto en el oriente. Por eso es que cuando el hombre peca y es echado del Edén quedó desorientado. Ahorita lo vamos a ver. Cierre sus ojos, vamos a orar. Maravilloso Señor, queremos escudriñar tu palabra, en específico este tipo de temas, pero no sin la guianza de tu Espíritu Santo. No queremos hacerlo en el intelecto nada más. Sabemos que es necesario, que tú nos lo diste con la capacidad de raciocinio, con la capacidad de pensar lógicamente, Señor. Pero si nosotros aislamos esto de tu Espíritu Santo, no vamos a tener nada verdaderamente que transforme nuestras vidas. Por eso es que le pedimos, Espíritu de Dios, que venga y anide esta palabra en lo más profundo de nuestro corazón, para que haya un cambio sustancial en nuestras vidas, no solamente información, no solamente conocimiento, sino vida abundante en nuestros corazones. Todo esto lo rogamos, pues queremos ser como Cristo. Lo rogamos hoy y siempre, precisamente en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Dios.
Quiero recordarle rápidamente, la antropología bíblica cristiana es el estudio del ser humano, ya lo vimos, hay varias antropologías, así que esta es desde la perspectiva bíblica cristiana. Tenemos que agregar el cristiano porque también hay antropología bíblica judía, los judíos también comparten o compartimos con ellos varios de los libros, sobre todo el Antiguo Testamento, así que tenemos que ser específicos, la óptica de la revelación completa, Nuevo y Antiguo Testamento. Esta forma de estudiar al ser humano nos enseña que somos creados por Dios directamente, no creemos en la evolución. El Señor mismo, también lo hemos visto, plasmó su imagen en cada uno de nosotros. Sin embargo, y esto lo vimos la última clase, esa imagen ha sido deformada a causa del pecado de Adán. La caída de nuestros primeros padres tuvo consecuencias en el ser humano que vamos a estudiar el día de hoy. Por principio de cuentas, el ser humano se reconoce a sí mismo y alcanza su perfecta realización en una relación tridimensional. Vaya, son tres las áreas en que el ser humano cayó y en las cuales, si no las tiene bien, no va a alcanzar realización y perfección. La primera, la relación que tiene con el Creador. El hombre está ligado a Dios, de ahí depende todo nuestro ser, pero el hombre se desligó de Dios. Segundo, la relación que tenemos con nosotros mismos o consigo mismo. Necesitamos estar integrados en nosotros mismos, estar bien orientados. Y tercero, la relación que tenemos con los demás. Ya lo hemos visto, el hombre es un ser social destinado a perfeccionarse en comunidad. Tú no puedes llegar a los pies de Cristo y decir, bueno, ya me voy a mi casa, me voy a un monte, me voy a un monasterio a vivir el cristianismo en soledad. ¿Está planeado así el cristianismo? No, ya lo hemos visto que el cristianismo está planeado para vivirse en comunidad. Por el pecado ha quedado sin la vida divina todo esto, desequilibrado en sí mismo y enemistado con su prójimo. Así que vamos por partes. Primera, el desconocimiento de Dios. Al rebelarse contra el precepto divino, nuestros primeros padres quedaron separados de Dios. Por Génesis 3:8 nos damos cuenta de que tan pronto como Adán y Eva comieron del árbol prohibido, huyeron de la presencia de Dios y se escondieron. ¿Qué fue lo primero que hicieron Adán y Eva cuando se dieron cuenta que estaban desnudos y venía Dios? ¿Corrieron a sus brazos o huyeron de él? Huyeron de él. La relación del ser humano con Dios se rompió a partir de ahí. Habían perdido la comunión con Dios, quien, como se insinúa en el texto sagrado, descendía para caminar con ellos por el Edén al aire del día. Por eso es que dice que se paseaba el Señor al aire del día en el huerto. Estaba esperando su paseo vespertino con ellos. Es decir, con la brisa del atardecer que les anunciaba el acercamiento de Dios. Sabían que en ese momento Dios se iba a acercar a caminar con ellos como siempre. Escriba o subraye: si la comunión con Dios implica vida eterna, esto ya lo hemos visto cuando tú tienes comunión con Dios, y lo vimos hace un par de temas. La separación de Dios implica la muerte. Génesis 2:17, ¿qué dice? Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente ¿qué pasará? Vas a morir. La muerte del espíritu, que es el pecado, el cual conduce a la muerte segunda o muerte eterna, y la muerte orgánica, que es la consecuencia obligada del pecado, puesto que el ser humano es un sujeto único para vida o para muerte. La constitución del organismo humano tiende ahora a la descomposición, por eso envejecemos. Pero cuando estaban recién salido de las manos de Dios, recién creado, disfrutaba de la justicia original. Esto lo vimos también en un par de temas. Por ello gozaba de una perpetua juventud, directamente causada o simplemente simbolizada por el árbol de la vida. También se lo expliqué, no sabemos si era literal o era un simbolismo, pero tenía eterna juventud. La semilla de la muerte introducida por el pecado comenzó su obra tan pronto como le es negado al hombre el acceso al árbol de la vida, y así se torna en un ser destinado a morir. Al perder la semejanza con Dios, el hombre sufre una depravación total. ¿Qué es la depravación total? Esto lo vimos cuando hablamos acerca de soteriología. No significa que el hombre es lo peor que pueda ser, acá la dejé,
Porque mucha gente no cree en la depravación total porque dice, no, porque hay gente buena, aún a pesar de que no sea cristiano, es gente buena. Yo no estoy diciendo, ni esta doctrina dice que somos lo peor que podemos ser. Significa que la depravación es en todo nuestro ser, cuerpo, alma y qué más. No hay nada de nosotros que agrade a Dios. Por el pecado original y ya en el mismo acto del primer pecado, el hombre se comporta de modo egocéntrico y autosuficiente, buscándose a sí mismo en vez de a Dios y desplazando así al ser absoluto del trono de su corazón. Esto también ya lo hemos entendido, aquí no nos detenemos mucho. A esto se refiere lo que escribe Agustín de Hipona. Una de sus obras más buenas y más conocidas es Ciudad de Dios. En ella habla acerca de dos amores que forman los dos ejes de la conducta humana. Él escribió: el amor propio llega hasta el desprecio de Dios y el amor de Dios debe de llegar hasta el desprecio de sí mismo. O te amas a ti mismo al grado que desprecias a Dios, o amas a Dios al grado que te desprecias a ti mismo, pero no hay punto medio. Aquí ya empieza un poquito más cosas que no hemos visto. El segundo punto, el hombre tiene desconocimiento de sí mismo. Ahí mismo, Génesis 3:7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Nos dice la Biblia que fueron abiertos los ojos de ambos. No porque antes hubieran estado ciegos, esto es obvio. Tampoco es porque hubiera desconocimiento de los asuntos sexuales, como imaginaron algunos de los llamados primeros padres de la iglesia. Quiero que levante su mirada, me vea y entienda esta parte. Quite de su mente si es que el pensamiento católico romano de los primeros padres de la iglesia le ha inundado directa o indirectamente. El pecado de Adán y Eva no fue un pecado sexual. No fue porque Adán entonces tuvo relaciones con Eva y conoció a Eva, y entonces la sexualidad en ese momento es mala. No tuvo nada que ver. Adán y Eva se conocieron, tuvieron intimidad no sé cuántas veces en el huerto, tuvieron familia. El aspecto sexual no tiene nada que ver en la caída. Mucha gente todavía cree eso y le preguntan cuál fue el pecado de Adán: comer del árbol, y la otra es más contestada: el tener relaciones con su mujer. Esto no es así, sino como indicio. ¿Por qué dice que fueron abiertos sus ojos? Era el indicio de que se habían hecho conscientes de su pecado y del conflicto que representaba con la voluntad de Dios. En ese momento se dieron cuenta y dijeron: cometí un pecado, y ese pecado, lo vimos en el punto 1 ahorita, no me deja tener la misma relación que yo tenía con Dios. Escriba o subraye: al desobedecer a Dios, el ser humano queda desequilibrado, fuera de sí mismo. Así vas a entender mucho mejor el profundo sentido de la pregunta de Dios a Adán en el versículo 9. Adán, ¿dónde estás tú? ¿Se acuerda que le dije ahorita que lo leímos? Dios sabía dónde estaba Adán físicamente, geográficamente. Sí. Dios sabía dónde estaba Adán espiritualmente también. ¿Por qué hace esta pregunta? Porque quiere que Adán se dé cuenta y le dice: Adán, ya no estás en el centro alineado en tu relación conmigo, contigo mismo y con los demás. Te saliste, ya estás desalineado, desorientado. ¿Dónde estás? ¿Te diste cuenta de lo que hiciste? Por eso es que dice que sus ojos fueron abiertos. Por eso es Dios le pregunta: Adán, ¿dónde estás tú? No es tanto una pregunta retórica. ¿Qué es una pregunta retórica? Aquella que ya conoce su respuesta, pero la haces para hacerlo obvio o para escuchar la respuesta obvia. Es una pregunta muy profunda y espiritual. ¿Dónde estás? Te perdiste del camino, Adán. Es como si Dios le dijera: estás fuera de ti. No estás en el lugar que te correspondía según mi plan. Adán, yo te puse aquí para mi plan. ¿Dónde estás? No estás en el lugar que te puse para cumplir mi plan. El ser humano había perdido por el pecado la integridad con la que salió de la creación de Dios. Ahora se encontraba dividido,
fragmentado en una serie de afanes, anhelos y aspiraciones que le pervierten y le descarrían. Vamos a estas dos citas, Eclesiastés 7:29, Isaías 53:6. El hombre está completa, deje ahí su separador. Bueno, es fácil llegar a esa cita, pero vamos a estar regresando. Eclesiastés 7:29, y mi hermano Carlos, me ayudas por favor con Isaías 53:6. Entonces, para que vayamos bien, ¿cuál es la primera consecuencia de la caída? La relación con Dios. Esto lo vimos ampliamente en soteriología, por eso no nos detuvimos, nada más hicimos mención. La segunda consecuencia de la caída, el desconocimiento de sí mismo. El ser humano perdió su sentido, propósito, perdió su identidad, perdió el lugar que Dios le había planeado desde el inicio, el lugar para realizar su plan. De ahí se salió, de ahí que venga la pregunta de Dios a Adán: ¿dónde estás tú? Date cuenta. Adán ya se daba cuenta, por eso es que dice la Biblia que sus ojos fueron abiertos, se dio cuenta que estaba desnudo. En ese momento se dio cuenta de su relación pecaminosa con él, con Dios y con los demás, en este caso con Eva. Por eso es que se vieron desnudos. Eclesiastés 7:29 dice: he aquí solamente esto hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas ¿qué? Dios le dio un plan perfecto y le dijo: aquí vas a estar. ¿Y qué hace el ser humano la mayoría de las veces que puede? Se desvía del plan perfecto de Dios. Isaías 53:6, fuerte. Con esa primera parte, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, todos nosotros tomamos malas decisiones, nos salimos. La tercer consecuencia, empezamos a desconocer a nuestro prójimo. Las tres preguntas que Dios dirige a Adán en Génesis 3 del 9 al 11, vamos a leerlas para que no se nos pasen. Dios realiza tres preguntas en estos versículos del 9 al 11. Mas Dios llamó al hombre y le dijo, primer pregunta, ¿cuál es? ¿Dónde estás tú? Y respondió, oí tu voz, me escondí. En el 11, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que te mandé que no comieras? Estas tres preguntas van hechas con el fin de que el hombre, tras su caída, reflexione sobre lo que acaba de hacer, se arrepienta de su pecado y lo confiese en la presencia de su Creador. Volvemos a la misma. Dios ya sabía la respuesta, pero no son preguntas retóricas. Dios le está dando la oportunidad a Adán. Adán, confiesa tu pecado. Ah, sí, Señor, la regué. Señor, no tengo perdón. Señor, hice lo malo. Dios le daba la oportunidad a Adán. Pero Adán no se inculpó, no se sintió mal en ese momento para arrepentirse, sino que va presentando excusas. Primero es la de que se encontraba desnudo, pero viendo que tal excusa no solo no le sirve, sino que le acusa todavía con más fuerza. Adán, ¿dónde estás? Es que estaba desnudo y me escondí. No, ya la regué más. ¿Cómo le digo que estaba desnudo? ¿Cómo le dije que estaba desnudo si se supone que no sé que estoy desnudo? Así que después descarga cruelmente la culpa de lo sucedido sobre el único prójimo que tiene a su lado, que es precisamente su propia mujer. La mujer que me diste por compañera me dio de... La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí, como queriendo insinuar, yo no tengo la culpa sino ella, y esto se lo he dicho muchas veces, y tú, Dios, también es tu culpa por haberme dado esta compañera. Escribe o subraya. Pensar en nosotros mismos egoístamente antes que nuestro prójimo y sus necesidades es una nefasta consecuencia del pecado. Hasta antes de eso,
Adán pensaba primero en su esposa, pensaba primero en la creación, pensaba primero en Dios, pensaba primero en los demás. Si ya tenía hijos, que es lo más probable, pensaba primero en sus hijos. Adán pensaba desinteresadamente en los demás. Él decía: yo quiero ayudar a los demás, voy a hacer la obra que Dios me dio, voy a cuidar a mi esposa, ven, te cuido, te guardo, entiendo que no saliste de mi cabeza ni de mis pies, saliste de mi costado, aquí te voy a tener, te voy a cuidar. ¿Qué es lo primero que pasa con la caída en la relación de Adán o del hombre con su prójimo? Empieza a pensar egoístamente, porque no está prohibido que pienses en ti mismo, pero cuando lo haces de manera egoísta, desmedida, sí, antes que en tu prójimo y sus necesidades. Esto es consecuencia del pecado, y esto lo podemos ver, se lo he dicho muchas veces, a temprana edad. Primera de las palabras que aprenden a decir los bebés es mío. ¿Pensamos en quién? En nosotros mismos. Vamos a ver ahora, estas son las tres consecuencias directas, pero ¿cuál es la sentencia de parte de Dios? Después de las palabras de Adán, Dios pronuncia su sentencia a los culpables. ¿Cuántas sentencias dictó Dios? 3. ¿Contra quién y quién? La serpiente, Eva y Adán, contra ellos 3. Primero, verso 14. Y Dios le dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, polvo comerás todos los días de tu vida. En primer lugar, pronuncia su maldición sobre la serpiente. La frase "sobre tu pecho andarás" no pretende implicar que la serpiente antes tuviera patas. Quitemos de nosotros esa idea armando-alducinesca, porque es entre otros de los que dicen que la serpiente antes de eso tenía patas, tenía manos, y llegó caminando y le dijo: mira, ¿ya viste ese árbol? Y no tiene nada que ver con que la serpiente antes caminaba y que a partir de ahí Dios le quitó manos y patas y la serpiente se tuvo que arrastrar. No, sino que le da un nuevo sentido de castigo a su constante arrastrar por el suelo. Dios ya la había creado para que se arrastrara, pero a partir de ahí le dice: ¿sabes qué? Ese arrastrarte va a ser símbolo ahora, no de que te crea así, sino de que es un castigo que estoy poniendo sobre de ti. Cuando dice todos los días de tu vida, porque muchos también malinterpretan aquí y dicen: entonces cuando se murió esa serpiente ya debería de acabar la maldición. No, equivale a decir mientras el tiempo que dure tu especie. El versículo 15 contiene el primer anuncio del futuro redentor. Esto se le conoce como el protoevangelio. El primer evangelio, la primera vez que escuchamos el evangelio es en Génesis 3:15, cuando Dios le dice a la mujer y le dice a la serpiente: hey, tú vas a tener un descendiente que la va a pisar en la cabeza, pero tú le vas a morder en el talón. Está hablando de que un día iba a haber redención para la raza humana, con una victoria total sobre el demonio, hiriéndole en la cabeza, que es lo que más celosamente protege una serpiente. Conseguida esta en la cruz del Calvario, mientras el demonio le hiere en el calcañar, es decir, en la parte más débil de la naturaleza humana de Cristo. También anuncia este versículo la perpetua e instintiva enemistad de la mujer hacia las serpientes, y además en un contexto salvador o soteriológico entre el reino del mal capitaneado por Satanás y el reino del bien encarnado en Jesucristo. Pues Gálatas 4:4 dice que Jesucristo vino a este mundo nacido de mujer. Así que cuando dice que habrá enemistad entre la serpiente y el descendiente de Eva, está hablando del reino de Satanás contra el reino de Dios. Siempre habrá lucha, no hay tregua contra ellos. El día domingo le decía, espero que ya haya visto ese video que le mandé ya de los musulmanes. Ellos están en contra del reino de Dios, y cualquiera que vaya en contra del reino de Dios, dice la Biblia que debe de estar ¿dónde? No hay tregua. Aprenda esto muy bien. No hay tregua con el enemigo, porque dice la Biblia que siempre va a haber ¿qué? Enemistad entre el reino de Satanás y el reino de Dios.
La segunda sentencia contra la mujer, ahí el 16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera el dolor en tus preñeces, con dolor darás a tus hijos, tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. La maldición sobre la mujer es muy amplia. Se tiene la idea de que las mujeres experimentan dolor en lo que respecta a sus niños en general, no solo en el acto de dar a luz. Dios ordenó que el dolor con el que las mujeres traen hijos al mundo sea un ejemplo del dolor que experimentan de manera general en la vida. Se ha observado que las mujeres dan a luz niño con más dolor casi que cualquier otra criatura en el mundo. ¿Has tenido un perro, un gato, bueno, una perra, una gata, y la has visto parir? ¿Tienen dolores de parto como las mujeres? ¿Nunca has visto un perro? No, ¿de veras? Una perra, una gata. Mi mamá tenía, teníamos en la casa varias veces, tuvimos gatas y las veíamos, y nada más cuando estaban en días empezaban a buscarle, a rascar, iban, se echaban, maullaban 2, 3 veces y en la mañana ya estaban los gatitos ahí. Ya no las veías como las mujeres con los dolores, y no es burla, pero de verdad he visto, y si es de que dices, ¡ay, duele! Sí, yo veía a mi esposa y sí decía, ¡ay, Dios mío, qué bueno que le tocó a ella y no a mí! Entonces, igual también he visto algunas veces, o busque en cualquier canal de Animal Planet o lo que sea, y se va a dar cuenta que una ballena, que un delfín hembra, que cualquier animal pare su cría y no tiene los dolores que tiene la mujer. No los tiene. ¿Quién los tiene únicamente? ¿A quién maldijo Dios? ¿A todas las hembras de la creación o a la mujer? A la mujer nada más. Así que ya saben, llegando al cielo le dicen, gracias, Eva. Ya sabe, hermana, le dice, gracias, Eva. La segunda parte, así que esta es la primera parte de la maldición de la mujer. Experimentarás dolor, que simboliza el dolor que lleva toda la especie humana. La segunda maldición: tu deseo será para tu marido y él va a ser tu señor. La idea es contrastar el deseo de la mujer y la autoridad del marido sobre de ella. Esto habla del desafío inherente al adoptar el papel de marido como jefe del hogar y la familia. Debido a la maldición, Eva y toda mujer tendría que luchar contra el deseo de dominar a su marido. Escuche bien, ahorita vamos para allá. No es consecuencia del pecado que Dios puso a Adán primero y a la mujer después. Siempre fue ese el plan. Adán, tú eres la cabeza, Eva, tú te vas a sujetar a él. ¿Y había algún problema en ese entonces? Nada. Adán decía, mi amor, huevitos a la mexicana. Sí, mi amor, órale. Mi amor, vamos para acá, mi amor, vamos para allá. Sí, mi amor. Y ahorita lo vas a ver también por qué. Porque Adán no daba órdenes. Adán protegía y pedía amorosamente a su mujer. A partir de la caída, Eva dijo, ya no me quiero sujetar. Ahora ya no me gusta. Ya me di cuenta que yo también tengo capacidades, yo también puedo. Y a partir de la caída, el hombre dijo, no es por favor, mija, es si quiero. Exacto. El hombre dejó de ser el protector amoroso que decía Adán, ven mi amor, por favor hazlo, y empezó a enseñorearse de una manera malsana, y lo vemos en muchos matrimonios. Y la mujer dejó de quererse sujetar y dijo, mangos, a mí no me mandas. Y al hombre empezó a decir rapidito y de buen modo. Debido a la maldición, Eva y toda mujer tendría que luchar contra ese deseo de dominar al marido, un deseo que va en contra del fin ordenado por Dios para el hogar. El principio de la supremacía de Adán como esposo, te decía, se estableció desde antes de la caída. En Génesis 2:18 y Génesis 2:22, Dios había dicho, Adán, tú eres cabeza, tú vas a tener supremacía. Ahora la maldición de Eva hace mucho más difícil para ella y para toda mujer
acoplarse con la institución de Dios de la supremacía masculina en el hogar. Por eso es que a la mujer le cuesta trabajo sujetarse, tanto en el hogar como en la iglesia. También en la iglesia, por eso últimamente vemos a tantas pastoras y en todos lados, y esto lo he platicado muchas veces de muchas maneras. También el ser humano, no crean que nada más a las mujeres, es todo el ser humano, también al hombre. A partir de ahí, lo vimos al principio, nos cuesta trabajo sujetarnos a los hombres. ¿A quién? A Dios. Y a la mujer le cuesta trabajo sujetarse ¿a quién? Así que nos fue re bien, ¿verdad? Escriba o subraye lo que le decía: el pecado ha corrompido tanto la sumisión voluntaria de la mujer como el liderazgo amoroso de su marido. La mujer se sometía de manera voluntaria. Y no todas, tampoco no estoy diciendo, a unas les cuesta más que a otras. Tiene mucho que ver con la educación, con el ejemplo, con muchas cosas, con la gracia de Dios. Pero hasta antes de la caída, la mujer quedó corrompida su sumisión voluntaria. Ya no se quiso sujetar a Adán, pero también Adán, así como todos sus descendientes, el liderazgo amoroso de decir: saliste de aquí, de mi costado, no te voy a pisotear porque no saliste de mis pies, no saliste de mi cabeza, no te voy a dejar mandar, ven, te voy a cuidar, vas a estar aquí a mi lado. Ahora sí, lo que le decía: mi amor, ¿me ayudas a esto? Mi amor, ¿me ayudas a lo? Sí, mi vida se convirtió en un: ¿por qué? Hazlo tú, tienes manos, ¿no? ¿Ah? El deseo de la mujer a partir de ahí fue controlar a su esposo, usurpar la supremacía dada por decreto divino, y él debe dominar si puede. Así que la regla del amor fundada en el paraíso se sustituyó por lucha de tiranía y dominio. La última sentencia, la sentencia impuesta a Adán, porque también a Adán le tocó. Génesis 3, 16 al 19 dice: 17, al hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, esta parte espinos y cardos te producirá. Ya vimos que el Señor Jesucristo lo llevó en la cruz del Calvario, ¿en dónde? En la corona de espinas. Pero ahorita más adelante, esta parte también ahorita vamos a ver. Ahí donde estoy. Y comerás plantas del campo, o sea que mandó que fuéramos vegetarianos. No, ahorita lo vamos a ver. Esta 19, con el sudor de rostro comerás el pan. ¿Qué dice la Biblia que pasó en Getsemaní cuando el Señor Jesucristo estaba hincado orando? ¿Qué salía de su frente? Grandes gotas de sangre, sudaba sangre. También llevó esa maldición, también la llevó. Esto no lo había entendido hasta esta semana que estuve estudiando, estas semanas que estuve estudiando este tema, me di cuenta por qué tuvo que sudar sangre. Sí, por el gran estrés al que estaba sometido, pero también era una manera de decir: Padre, tú pusiste una maldición que tendríamos que sudar para obtener la comida a los seres humanos, pues también queda redimida esa maldición por medio del Señor Jesucristo. Dígale gracias, Dios. Y la verdad, muchos de nosotros ya no siempre, sí hay veces y todo, pero ya hay muchos trabajos que se suda para ganar. En muchos ya no, y no tiene nada de malo sudar, pero aquí el punto es sudar hasta volver a la tierra, hasta desgastarte, hasta acabarte, hasta morir, ya no. ¿Qué verso quedamos que era? ¿Hasta cuál? Hasta el 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Comienza con una maldición, no a él sino a la tierra, la cual se tornará hosca e inhóspita, de tal manera que lo que hubiese resultado una ocupación agradable y amena de no haber entrado el pecado en el mundo, requerirá ahora un esfuerzo trabajoso que provocará cansancio y fatiga. Aunque el trabajo no dejará de ser por eso una fuente de bendición, porque ya vimos que el trabajo no es maldición, sino que ahora iba a costar más esfuerzo. Este trabajo es una fuente de bendición a fin de que el hombre siga ejercitando su poder creativo para investigar y progresar, y no solamente para el sustento de él y su familia. El verso 18, como te decía, parece indicar una dieta vegetariana
pues se le dice: comerás plantas del campo, pero se está refiriendo al producto del cultivo. Ahora vas a tener que tener un campo y cultivarlo si quieres comer. ¿Te acuerdas que antes veías y solito salía y decías: pues agarro y agarro y agarro? Ya no. Ahora si quieres que te alcance, vas a tener que hacer surcos, poner semilla, regarla y hacer todo lo que se le tiene que hacer para que crezca y puedas comer. Se refiere al producto del cultivo porque la tierra ya no iba a producir espontáneamente, o lo que produjera no le iba a servir para comer. Además, en Génesis 9:3 vemos que a Noé sí se le permite comer carne, y Dios no es esquizofrénico para decir: Adán, no comas carne. Noé, come la carne que quieras. No es así con Dios. Después dice: polvo eres y al polvo volverás. La maldición final sobre el hombre prometió que habría un final de su esfuerzo y trabajo en la tierra, pero un final de muerte, no un final de liberación. La maldición de la muerte muestra que el resultado del pecado de Adán se extendía a toda la raza humana. Ya no vamos por cuestión de tiempo, esto es soteriología, pero el decir polvo eres y al polvo volverás está diciendo: vas a tener un final de muerte. ¿Y cuál fue la consecuencia de Adán para toda la raza humana? El pecado entró en el mundo, Romanos 5:12. La muerte llegó a toda la humanidad. La muerte reinó sobre el hombre y la creación. Todos los hombres fueron condenados y todos los hombres fueron constituidos pecadores. Esa fue la sentencia sobre Adán. Pero a pesar de lo dura que pudiera parecer, en medio de ella encontramos la misericordia de Dios, que es el quinto y último punto. La maldición, el castigo o sanción por violar el pacto al comer del fruto prohibido era la muerte, pero no solo muerte espiritual como algunos creen. Habla de muerte total, física, espiritual y eterna, aplicada instantáneamente tras el primer bocado del fruto. ¿Qué te estoy diciendo? ¿Por qué vemos la misericordia de Dios aquí? Porque realmente lo que tenía que pasar, que en el momento que Adán extendiera la mano y comiera, tenía que morir en ese momento. Totalmente, tenía que ir a parar al infierno en ese momento. En el momento que Eva extendió y comió del fruto, en ese momento, ¿qué tenía que pasar? Morir, de inmediato, así, ¡pum!, caer fulminado. ¿Ha leído el relato de Nadab y Abiú? ¿Qué pasó con ellos? Entraron con fuego extraño y todavía ni llegaban cuando ¿qué pasó? Los acabó el Señor. ¿Ha leído el relato de Usa? Cómo va la carreta con el arca y el Usa mete la mano, y ¿qué pasó en ese momento? ¡Pum!, cayó muerto. ¿Qué es lo que tenía que pasar con Adán y Eva? Lo mismo, tenían que caer muertos en ese momento. ¿Y por qué no cayeron muertos de inmediato? Porque Dios es bueno, por la misericordia de Dios. En una palabra, el castigo era el infierno directamente. Por supuesto, lo sabemos, Adán no fue inmediatamente lanzado en el infierno como tenía que suceder, sino que solo sufrió primero de la muerte espiritual y su miserable estado. Sin embargo, esto no significa que esa fuera la pena a pagar en las estipulaciones originales del pacto, sino que Dios fue misericordioso y no aplicó todo el rigor de la maldición sobre Adán y Eva. Así que Génesis 3, 21 al 24 es una muestra más entre todas de la misericordia de Dios con nuestros primeros padres. Además de anunciar al Redentor insinuado en el 15, en el verso 7 vemos que Adán y Eva, al darse cuenta de la desnudez, tanto corporal como espiritual, ya lo vimos, pretenden cubrir su inocencia perdida ensartando grandes hojas de higuera para cubrirse de ceñidores o pequeños delantales. Con esto mostraban una vez más su afán de autosuficiencia. En lugar de ir y decirle: Dios, ayúdame, estoy desnudo, dijeron: yo me las arreglo, allá hay hojas, ahorita me hago ropa. Dios, por su parte, ejecuta su libre y soberana iniciativa en el castigo y en la misericordia. Así que dentro de todo el castigo, Dios tiene misericordia de ellos de tres maneras. Primero, los viste adecuadamente. Los ve que están todos mal vestidos con higuera. Ahora,
¿qué es lo que iba a pasar? Aparte de que ya te lo he explicado muchas veces, apuntaba al sacrificio de Cristo. La tierra a partir de ese entonces ahora iba a llover, ahora iba a ser tempestad, ahora iba a ser frío, ahora iba a ser un tremendo calor. ¿Crees que con unas hojas de higo les iba a alcanzar para todo lo que iban a vivir ya? Así que Dios, ¿qué hizo cuando les quita esa ropa y les pone la adecuada? Mostró que misericordia y amor. En primer lugar, les arranca los ceñidores de hojas de higuera que Adán y Eva pretendían cubrirse y los viste de pieles de animales, sin duda, además de todo esto que te digo, más confortables. Tampoco podemos pasar por alto el sentido simbólico de estas pieles, que fueron el primer sacrificio de animales, que inauguraban el pacto de gracia de Dios con Adán y Eva y apuntaban al sacrificio de Cristo en el Calvario. Segundo acto de misericordia, los expulsa del huerto del Edén. Tras vestir a los primeros padres de pieles de animales, Dios coloca a Adán y Eva ya no en su lugar, ya no ahora en el Edén, sino que les cierra el acceso al árbol de la vida, porque el ser humano rebelde a Dios y conocedor de los secretos del mal resulta temible en grado extremo si ha de sobrevivir para siempre. Para que entiendas, si Dios no les quita el árbol de la vida, el acceso al huerto, imagínate a personas malvadas como Hitler, pero que no murieran nunca. Imagínate que tu suegro, tu suegra, imagínate a la persona más malvada y que no muriera nunca. Pues ahorita por la gracia de Dios parece que ya está más para allá que para acá. El cabecita, ¿sí ha leído las noticias? Ya nada más es puro, como su rating baja, quiere llamar la atención y se hace el enfermo. Y si no, pues si realmente sí está enfermo y se está por morir, gracias a Dios, que seas Dios castigándolo. No se lo deseo ni me alegra. Es bueno que Dios ejerza su castigo sobre de sus enemigos, y él es un enemigo declarado del reino de Dios. Pero ¿qué pasaría si personas, en este caso como AMLO, un enemigo del reino de Dios, no muriera nunca? Imagínese cómo despedazarían los países, cómo despedazarían, ni siquiera llegaríamos a ello, no hubieran nacido ellos. Si desde el principio un Nimrod, el primer poderoso, el primer hombre malvado sobre la tierra en extremo, un Canaán, un Cam, nunca murieran. Entonces, Dios fue bueno al decir, no vas a comer del árbol para vivir para siempre. Sí, Dios fue bueno al hacerlo. Además, no solamente eso, sacó al hombre de allí para su bien. El rabino Hertz, con una típica óptica judía, piensa que por medio del sufrimiento y la muerte nuestros primeros padres llegarían a levantarse de nuevo a través de la purificación, y concluye: el pecado conduce al hombre lejos de la presencia de Dios, y cuando el hombre destierra a Dios de su mundo, se ve forzado a vivir en un destierro en lugar de un paraíso. Además, sobre todo, escriba o subraye, de no haber sido expulsados del huerto, los seres humanos estaríamos eternamente condenados. ¿Ha luchado alguna vez con la carne? Todos luchamos con la carne. ¿Y me ha deseado alguna vez, Señor, ya anhelo el día en que ya deje de batallar con esto? Todos lo hemos hecho. Señor, el día que deje de sufrir, que me deje de doler, que deje de enfermedades, que deje de toda esta consecuencia, todos lo hemos pasado. Ahora imagínate que nunca muriéramos, que todavía siguiéramos siendo eternos. Esta condenación sería para siempre. Así que es un acto de misericordia de Dios decir: salte del huerto, no comas del árbol de la vida. El tercer acto de misericordia en su sentencia: guardar el huerto con querubines. Los querubines son símbolo de la presencia de Dios. En Ezequiel, en Isaías, en Apocalipsis, en Éxodo, siempre que leemos de los querubines, están guardando el trono o la presencia de Dios. Estos ángeles de espada flameante que se revolvían en todas direcciones, era para impedir la entrada en el Edén. Los cristianos vemos que hay un acuerdo en Deuteronomio 4 y Hebreos 12, donde dice que nuestro Dios es fuego consumidor. Por eso puso a los querubines en una señal de que el juicio sigue ahí. Y lejos de pensar
a la manera judía. Por eso te decía que es antropología bíblica cristiana y no judía. ¿Qué piensan los judíos? Ellos piensan que Adán y Eva llegaron a descubrir el arrepentimiento y acercarse a Dios por sí mismo fuera del Edén. Sabemos que nuestra salvación solo fue posible cuando Jesús, el ángel de Jehová, es decir, el verdadero mensajero de misericordia, aguantó la espada flameante de los querubines para rescatarnos en el Calvario al árbol de la vida. ¿Qué te estoy diciendo? Lo que veíamos el día domingo, que el velo fue abierto, los querubines fueron quitados, pero ¿quién lo logró? ¿Nosotros o Cristo? Esta es la última mención, con esto terminamos ya. Esta es la última mención histórica del jardín del Edén en la Biblia, al menos en los libros canónicos. Por ahí a lo mejor habrá menciones en los libros deuterocanónicos o apócrifos, pero a partir de Génesis 4 tú no vuelves a leer nada del jardín del Edén ni de lo que pasó ahí. Podemos especular que Dios no lo destruyó. ¿Qué le pasó al jardín? ¿Dios acabó con él y lo destruyó? No creo que haya sido así. Lo más probable es que lo dejó a los efectos de la maldición de la tierra, se cubrió de espinos, se cubrió de plantas, y suponemos que un deterioro general a partir de su condición original y una integración a la geografía circundante fue lo que le pasó. Es decir, así como todo el mundo se empezó a deteriorar, también el jardín, hasta que definitivamente se perdió. Ya no hay un jardín como tal. De hecho solamente era un tipo de la presencia de Dios, de estar con el Señor Jesucristo por siempre. Te lo he dicho en anteriores veces, si tú piensas que el paraíso es un jardín bonito como al principio, con tu coquito como en Acapulco, no has entendido todavía cristología, no has entendido que el paraíso es estar todo el tiempo en la presencia de Dios. Vamos a orar. Como puedes darte cuenta, las consecuencias de la caída son muchas. Primeramente con el desconocimiento que tenemos ahora de Dios. Por eso el ser humano busca en todos lados a Dios, pero no lo encuentra porque no sabe, no lo conoce como lo conocieron nuestros primeros padres. El conocimiento de nosotros mismos, por eso buscamos identidad, sentido y propósito y nunca lo hallamos si no es en Cristo. El desconocimiento de los demás. Por eso es que no llevamos relaciones como deberían de ser, como eran antes, pues pensamos en nosotros antes que en los demás de manera egoísta. Aparte de esto, Dios trajo sentencia sobre la serpiente, sobre la mujer y sobre Adán. Pero estas sentencias, y con eso quiero terminar y que nos vayamos, fueron sentencias de misericordia, si las quieres llamar así. Porque si Dios no toma cartas en el asunto, estaríamos eternamente condenados. Si Dios no toma cartas en el asunto, las personas, y de hecho todos somos malos, aunque hay unos que expresan más esa depravación y esa maldad que otros, pero toda esta maldad sería eterna. Toda esta maldad en la que vivimos, un Hitler, un Stalin, el nombre que quieras de la persona más malvada que has conocido y que a lo mejor hasta no le deseaste la muerte, pero cuando te enteraste dijiste, ay, respiro más tranquilo, o alguien lo ha hecho, te lo aseguro, sería eterno, sería una maldición eterna. Gracias a Dios por permitirnos la muerte, pero no una muerte nada más, o mejor dicho, una muerte nada más, no la muerte segunda, porque ahora en Jesucristo se ha redimido todo eso. El Señor Jesucristo cargó la corona de espinas, el Señor Jesucristo sudó las gotas de sangre, el Señor Jesucristo fue el que fue traspasado para que se abriera el camino, el Señor Jesucristo fue el que derramó su sangre preciosa. Por eso se trata siempre de Cristo, solo de Cristo y nada más de Jesucristo. No tenemos nada más de qué hablar ni queremos conocer a nadie más que a Jesucristo y a este crucificado, dice Pablo a los Corintios. Así que queremos orar, mi Dios, para darle gracias por esta enseñanza, las consecuencias de la caída, que lo llevemos no solamente en la mente, sino que baje al corazón, y que todas esas veces, mi Dios, que nos desalineamos, que perdemos el sentido, que nos desorientamos, porque por eso salieron del oriente, fueron echados del huerto que estaba al oriente. Todas esas veces que nos desorientamos, mi Dios, regrésanos a esa brújula, regrésanos a caminar con Cristo de la mano por esa senda de justicia que has trazado para nosotros. Gracias, maravilloso Dios, te damos en el nombre de Jesús nuestro Salvador, decimos amén, Dios.